Dice, mis hermanos, en esta clase vamos a concluir nuestro estudio del libro de Deuteronomio y vamos a considerar la última parte, pero realmente en esta clase vamos a considerar un par de temas clave del libro. En primer lugar, queremos considerar el capítulo 18, en el cual encontramos una referencia importante a una profecía que llega, que yo creo en el contexto, pero también a lo largo de las escrituras, parece interpretarse en una manera mesiánica. Y es la profecía del profeta como Moisés, el profeta como Moisés. Ese texto viene en Deuteronomio 18, en que en una sección desde el capítulo 17 a 18 está describiendo los varios oficios, como de juez, de rey, de levita, de sacerdote y de profeta, y habla de un profeta verdadero y un profeta falso. Y dice que los profetas verdaderos deben hablar de parte del Señor, que nunca deben hablar en el nombre de otro Dios, que lo que dicen debe cumplirse y todo lo demás. Pero dice, en medio de esto, en 18, 15, 16, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vea yo más este gran fuego, para que no muera. Este texto es algo muy interesante, porque no solamente habla de un Moisés en un sentido general, sino específicamente conecta la historia con la historia de el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19. Antes de que Moisés se pusiera como rey del pueblo o de Israel como sacerdote, él empieza su ministerio como profeta. Él es, en primer lugar, profeta. Y como hablamos el día de ayer, Éxodo exalta el rol de Moisés como profeta. Él quien va delante de Dios, va delante del rey, en nombre del pueblo, para revelar a Dios, para dar a conocer la verdad y la voluntad de Dios. Él es nombrado como profeta por Dios antes de que el pueblo lo reconociera así. En este oficio entra a la presencia del rey de Egipto para comunicarle la palabra de Dios. Oseas también reconoce esa realidad y dice, por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. En Oseas 12:13. El profeta es el representante nombrado por el Señor para liderar la redención de su pueblo de Egipto. Es interesante el Éxodo, podemos describirlo en términos bíblicos como la obra de un rey, como la obra de un sacerdote y como la obra de un profeta. En un sentido, el sacerdocio se ve en los temas de la Pascua, en la meta de llevarlos a plantarlos en el monte santo de Dios, en la morada santa. ¿Qué dijiste? En la intercesión que hace Moisés. Sí, pero digo el evento del Éxodo mismo, la salida de Egipto. Vemos ahí mucho en un sentido, es una redención, como la obra de los sacerdotes se bastaba y seguir patrón de la obra del Éxodo. También el Éxodo 15 habla del Dios como un gran rey, un guerrero, quien está conquistando enemigos y salvando a su pueblo oprimido de sus opresores, como un gran capitán del ejército, un gran rey liderando a su pueblo. Y aquí lo presenta como un profeta quien está llevando al pueblo a una relación pactual con Dios, en el cual Dios se revela a su pueblo, tanto su naturaleza, su carácter, como su voluntad. Es algo muy interesante ver la Biblia presentando ese evento, un evento tipológico del Mesías, como la obra del profeta, rey y sacerdote. No solamente esto, sino también hay la esperanza de un nuevo éxodo liderado por el rey David y el profeta como Moisés. Isaías 11 también combina esas ideas cuando habla de un retoño del tronco de Isaí, quien va a ser ungido por el Espíritu como un profeta, quien también va a establecer un reino de justicia y liderar un nuevo éxodo. Isaías 11 une mucho esos varios temas. Habla de las moradas santas de este rey, habla de él como el rey prometido a David, pero también habla de él como Moisés teniendo la unción del Espíritu para poder a liderar al pueblo en sabiduría y inteligencia.
Una muestra clara de esa realidad viene en una comparación de tres textos clave. Éxodo 20, 18 a 21, Deuteronomio 18, 15 a 19 y Deuteronomio 34, 10. Cuando hablamos de Éxodo 19, vimos un detalle interesante que parece, muchos interpretan que Éxodo 19 está diciendo que el pueblo de Israel nunca podía subir en el monte. Pero parece que no podían hasta después del tercer día. Pues no podían en el tiempo en que tenían que purificarse. Tenían que santificarse, purificarse, alejar las cosas de inmundicia y de contaminarse de ninguna manera, incluso por relaciones sexuales y todo lo demás, por 3 días, para prepararse a entrar y escuchar y ver a Dios. Dios mismo iba a aparecer delante de ellos, de escuchar su voz. Pero Dios, parece que Dios está haciendo esto, como Él dice luego, para probarles, incluso Moisés así lo interpreta, para probarles. Y en un sentido está mostrándoles la verdad de esa pregunta que hacemos en el libro de Levítico. ¿Quién puede subir el monte de Dios? ¿Quién es capaz de entrar en el lugar santo de Dios y escuchar su voz y ver su rostro? Y ellos reconocen correctamente. Dios dice que es correcto su temor. Pero vemos que en su temor, debido a su pecado, se alejan del Señor. No suben al monte, sino se quedan lejos. Incluso se ponen de lejos. Se esconden en el campamento cuando Dios viene sobre el monte. Y en este contexto, ellos piden por un mediador. Alguien que pueda subir al monte en su lugar, subir al lugar santísimo en su lugar. Y es esa idea que es la base de la promesa del profeta como Moisés en Deuteronomio 18. Ese profeta quien puede ir en la presencia de Dios por el pueblo, ser ese mediador perfecto. Dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, porque no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Y de ahí Deuteronomio 18. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Eso es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. El Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él las hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¡Qué increíble! ¿Qué está pasando aquí? Entonces, no dice Dios solamente, bien han hablado, tú seas el sacerdote, tú seas el profeta para subir en ello. Eso es implícito. Está aceptando la mediación de Moisés. Y lo vemos en todo el libro del Pentateuco, que Moisés ha recibido delante del Señor para mediar por el pueblo. Pero Dios toma la oportunidad para señalarle a Moisés que más allá de él va a haber un profeta como él, quien va a hablar sus palabras y ser ese profeta quien sube a la presencia de Dios en lugar del pueblo. Él lo toma como una oportunidad para profetizar, prometer algo sobre la obra futura y usar a Moisés. ¿De qué manera? Tipológica, diciendo como tú, ¿cierto? Esa es tipología. En base del patrón tuyo será el profeta venidero. Esto es tipología. Aquí es un ejemplo de Dios viniendo, el temor de pecado que nos aleja de Dios y como hay un mediador que viene, entra a la presencia de Dios y nos trae su presencia a través del tabernáculo, su ley, su revelación. Y en base de este patrón,
Dios va a enviar a un nuevo profeta, quien va a hablar las palabras de Dios también. Cuando el pueblo de Dios no se acerca al monte, sino se aleja, establece la necesidad clara de un mediador. Por esa razón, Dios y el pueblo se ponen de acuerdo por tener a Moisés como el intermediario. Pero esa realidad demuestra que Moisés no es el mediador mayor o supremo. Él no puede realmente restaurar al pueblo a la presencia de Dios. Él puede ir por ellos, pero no puede realmente restaurar al pueblo. En último, Él es la manera en que el pueblo entra a la presencia de Dios, pero ellos mismos no pueden entrar en Él a la presencia de Dios. Esta acción por parte del pueblo, según Dios mismo, tuvo el efecto de establecer plenamente la necesidad de un mediador y un profeta como Moisés. Es por esta razón que Dios establece a Moisés como un tipo de gran mediador entre Dios y el pueblo. Sin embargo, antes de cerrar el Pentateuco en su forma canónica, un editor agregó al final de Deuteronomio 34 que regresa esta idea del profeta como Moisés. Antes de ver eso, quiero señalar en Deuteronomio 5. Ajá, sí, ahí. Ajá. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Ese es un punto importante, 5.3. Ok, no, perdón. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de medio del fuego. ¿No tenés el lenguaje? ¿Ese lenguaje de quién se usa? Cara a cara. De Moisés, en Números capítulo 12, ¿cierto? Cuando hay ese debate entre Aarón y Miriam y Moisés. Dice, pues, con Moisés hablo cara a cara y los otros hablo por visiones. Entonces hay un alejamiento. Pero aquí dice, Dios habló con ellos cara a cara en el monte de medio del fuego. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, ¿por qué temíais a causa del fuego y no subisteis al monte? No subisteis. ¿Qué implica eso? Que tenían que subir. Que deberían haber subido, ¿cierto? Que deberían haber subido, pero no lo hicieron por su temor. Entonces, eso es un poco complicado porque en un sentido Dios quería que subiera. Esa es la intención de Dios. Esa es la meta de Dios desde el origen, desde el inicio. Traer al hombre pecador de vuelta a su presencia. Dejarlo entrar a su presencia. Pero no se puede hacer superficialmente. Entonces, aquí Dios les da una verdadera oferta de entrar a su presencia. Y de hecho, Él lo va a hacer posible en una manera parcial a través del culto del tabernáculo, como hemos hablado. Pero Él está señalando aquí la necesidad que tienen de tener sus pecados lavados y sus corazones limpiados y un mediador que puede entrar por ellos. Incluso es este patrón que forma la base para el sumo sacerdocio, ¿cierto? Es él quien va a entrar a la presencia. Entonces hay el patrón de Moisés como profeta Moisés, y de ahí el sumo sacerdote como Moisés, y de ahí el profeta como Moisés. Y todo esto está señalándonos que el pueblo, Dios quiere que su pueblo more, sea plantado en el lugar santo de Dios. Esa es la intención del Éxodo, ¿cierto? Pero por su pecado, por su temor, porque el pecador que entra al lugar santo muere, necesita de un mediador, necesita de un mediador justo, incluso uno mayor a Moisés. Entonces, con esto en cuenta, solo tratando de demostrar ese punto un poco más. Llegamos a Deuteronomio 34, cuando dice en versículo 10, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos
y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Entonces aquí señala varios puntos importantes acerca de lo especial de Moisés, que lo hace imposible que cualquier profeta, aunque cada otro profeta es parte de esa dinastía, de ese ministerio profético, en un sentido sigue la esperanza para la venida del profeta como Moisés, verdadero. Pero aquí habla de un profeta que conoce al Señor cara a cara como Moisés, que puede liderar un nuevo éxodo como Moisés, que puede realizar esos prodigios y señales como Moisés. Pero aquí reflexionando sobre cierto tiempo, pues, por lo menos no es justo después de su muerte. No tendría sentido decir eso el día después de su muerte, ¿cierto? Es como, pues obvio, no le has dado tiempo para hacer eso. Pero por lo menos cierto tiempo del ministerio de Israel ha surgido y nos sigue dando esa esperanza en una manera negativa. Al señalar que no ha venido, continúa la esperanza de que va a venir. Este texto establece un patrón importante. Moisés es el gran tipo y en la historia de Israel tiene varios que se presentan según el modelo de Moisés. Es interesante cómo los tipos no solamente apuntan adelante, como hablamos en una clase anterior, aunque no creo que hayamos hablado en nuestros estudios, pero en la clase de teología bíblica en el seminario sí lo vimos, que la tipología, a veces lo pensamos así, aquí ese tipo y aquí salta toda la historia de la redención al antitipo, Cristo. Pero no es así, ¿cierto? No es normalmente así, sino normalmente un tipo es el inicio de un patrón o se basa en un patrón bíblico que de hecho continúa mucho después de esa historia. Y usé la ilustración de saltar una piedra sobre el agua, que uno salta en vez de uno y de ahí segunda, hay... Ese es el patrón. Y así es Moisés. Moisés es el tipo. Y podemos en un sentido conectarlo directamente con Cristo. Pero la Biblia mantiene viva esa esperanza para el profeta como Moisés por esa estructura canónica que hemos visto y también a través de señalar varios profetas en términos mosaicos o en términos de Moisés. En primer lugar, el punto más obvio es Josué. Josué, quien se presenta como un segundo Moisés. Y tomando en cuenta Deuteronomio 34, es algo muy interesante, ¿cierto? Porque Josué es como, él es como Moisés, en casi todo sentido. El pueblo le escuchó como a Moisés, Dios habló con él a través de él como Moisés, el Señor le manda, se le aparece como a Moisés, tiene que quitarse las sandalias como Moisés, él conquista como Moisés, él pasa el río Jordán como Moisés pasó el Mar Rojo, él tenía el Espíritu de Dios como Moisés, tenía, entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que cumplir para ser el profeta como Moisés? Josué es como casi tan perfectamente conectado como Moisés en casi todos sus puntos. Restablece la circuncisión como Moisés, establece la Pascua como Moisés, y hay muchos otros puntos. Entonces es algo interesante. ¿Cómo Josué no es el profeta de Moisés? Pues él es un tipo, él es un cumplimiento tipológico. Cumple en cierto sentido esa promesa, pero en una manera tipológica, una manera parcial, para darnos mayor esperanza, mostrarnos algo de cómo sería esa obra. De hecho, ese es uno de los detalles. Moisés no da la entrada al pueblo. Esa es una de las cosas que el profeta como Moisés va a hacer, que lo hace mejor que Moisés. Él va a tener una mejor redención y va a dar la tierra prometida, el nuevo Edén. Okay, entonces, las conquistas de Og y Seor en la parte de la Transjordania sirven como el patrón de las conquistas de Josué. Josué es el quien cumple la obra que Moisés no pudo lograr por su parte de fe. En el libro de Josué, esos principios se repiten y se agregan más. La entrada en la tierra,
cuando cruzan el río Jordán, se presenta como un segundo éxodo. El texto afirma la conexión entre estos dos éxodos también, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hace que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar rojo, el cual él secó delante de nosotros, hace que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Entonces, no es solamente literario, ¿cierto? No es solamente la imagen de, mira, aquí partió las aguas y cruzaron en tierra seca, y aquí dividió las aguas y pasó en la tierra seca, que también es una imagen de la creación. Literariamente, es una nueva creación, porque eso es lo que Dios hizo en la creación, dividió las aguas de la tierra seca. Pero, literalmente, explícitamente dice, esto es en base del patrón de lo que Dios hizo en el primer éxodo. Esto es tipología. Este tipo de patrón consistente que Dios usa. De hecho, los jefes de Israel dicen lo siguiente a Josué: como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Quizás Josué estaba pensando, por favor, no me obedecen como obedeciste a Moisés. Quizás hablando de los jefes, que ellos quizás sí eran un poco mejor que el resto del pueblo. Después de la entrada, Josué 4:14 dice que Dios exaltó a Josué a la estatura de Moisés. Aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Capítulo 5 tiene muchas conexiones con el primer éxodo. Josué reinstituye la circuncisión que ocurrió después del primer éxodo, pero no en el tiempo de los 40 años. Se celebra la Pascua en la tierra y Josué tiene un encuentro con la teofanía que es muy parecido al encuentro de Moisés con Dios en la zarza. Este mismo patrón se encuentra en el libro de Reyes, donde Elías se presenta como un segundo Moisés y Eliseo es como un segundo Josué, quien también es un segundo Moisés. Elías y Eliseo reprenden a Israel por abandonar a Dios, como Moisés y Josué habían predicho. De hecho, Acab y Jezabel se presentan como un nuevo faraón reinando sobre Israel. El Egipto, en que el pueblo de Dios, el remanente de 7,000, es la tierra prometida. Algo un poco marcado, demostrando un poco ese contexto de Deuteronomio, en que está hablando de la rebelión y cómo ellos se van a conformar a las naciones. El texto compara a los israelitas con los cananeos que fueron destruidos por Josué en 1 de Reyes 21. Ellos se encuentran en un contexto parecido a lo que se describe en Josué 24 y Deuteronomio 30, donde dice, yo sé que después de mi muerte van a apartarse de esas cosas. Tanto Moisés como Josué dicen eso. Como Moisés, Elías pasa 40 días en ayuno en el monte de Horeb, o Sinaí, según 1 de Reyes 19. Como Moisés y Josué, tanto Elías y Eliseo hacen partir el río Jordán. En todas esas figuras tenemos la idea del profeta como Moisés, quien representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. De ahí en el libro de Malaquías tenemos esa promesa de el mensajero, quien va a entrar y venir. Y tenemos una idea del Mesías que viene, como ese profeta, ese pacto que Dios va a hacer con su pueblo, y el que prepara el camino para él. Entonces es algo parecido al Moisés y Josué, Elías, Eliseo, el Mesías y su sucesor, el quien prepara el camino. Y dice al final, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces vemos muchos detalles aquí del día del Señor, de la idea de un nuevo éxodo, de la conquista de los enemigos y un profeta en base de Elías, quien es en base de Moisés, quien va a traer ese día del Señor y ser el profeta como Moisés.
Entonces, podemos continuar. Hay otros ejemplos también. El libro de Jeremías presenta a Jeremías como un segundo Moisés. La historia de su llamado en Jeremías capítulo 1 es bastante parecido al llamado de Moisés en el libro de Éxodo. Incluso usa algunas de las mismas excusas que Moisés originalmente. Entonces hay varias otras conexiones, como otro énfasis del libro de Deuteronomio y otros detalles, y la proclamación del nuevo Éxodo, como Moisés, que hacen una comparación entre el profeta Jeremías con Moisés. Él es, en un sentido, un profeta como Moisés. Otro ejemplo obvio es el Juan el Bautista, quien no tanto un nuevo Moisés, pero indirectamente, pero un nuevo Elías, ¿cierto? Incluso hay las conexiones. ¿Cuáles son algunas? Río Jordán también. Sí, él, así, su conexión con el río Jordán, ¿sí? Aunque no parte de las aguas del río Jordán, sí, hay una conexión ahí. Um, Su festival. sí, su vestimenta y su comida era algo que nos conecta. Es como un detalle raro, no simplemente quiere presentar a Juan el Bautista como un poco excéntrico, sino está conectándolo con el profeta Elías, quien también era un poco excéntrico, pero está conectándolo con esa línea de profetas que todos anticipan, y él de una manera aún más clara anticipa la venida de ese profeta como Moisés, aquel que será el profeta como Moisés. Todo esto se basa en la fidelidad de Dios. Debido a su fidelidad y la inmutabilidad de su propósito y promesa, Él no ha consumido a Israel, aun a pesar de Acab y Jezabel y los muchos otros pecados. Como Moisés recordó a Dios de su promesa, es por su fidelidad a esta promesa que no ha consumido a Israel. Sin embargo, después, al cumplir su palabra, después de cumplir su palabra, va a venir en salvación prometida y también juicio prometido. Dios solo demora porque va a cumplir cada palabra en su fidelidad e inmutabilidad. Entonces, todo esto está mostrándonos que con cada ejemplo vemos literariamente en el texto de las Escrituras y por la providencia del Señor que Él sigue siendo fiel. Él sigue preservando la promesa. Cada vez que hay un profeta como Moisés, reviva la esperanza, ¿cierto? Es algo muy parecido a lo que pasa luego con Salomón, David y Salomón. Y solo para enfatizar esta conexión, el discurso final de David a Salomón, ¿de dónde viene? En 1 de Reyes, creo que es el capítulo 1, las últimas palabras de David a Salomón son casi iguales a las palabras de Josué 1, cuando Dios le manda a Josué a portarse varonilmente, a meditar en la palabra del Señor. Entonces, es algo que como en un sentido presenta a David y Salomón como un tipo de sucesión parecida a la sucesión de Josué a Moisés. Y incluso hay algo muy parecido. Tanto Josué es un cumplimiento tipológico de la profecía del profeta como Moisés, como también Salomón es un cumplimiento tipológico de la profecía del rey como David en 2 Samuel 7. Listo, entonces la idea de profeta como Moisés es un punto clave que se ve explícitamente en este texto, pero está en todo el libro. Esa idea de Moisés siendo el mediador, revelando la voluntad del Señor, trayendo el pacto con Dios, restaurando, trayendo al pueblo a la presencia a través del culto, todo esto es parte de esta promesa. Está presentándonos quién es este Moisés y quién es aquel que necesitamos como Moisés. En segundo lugar, quiero señalar en esta clase una sección importantísima del libro de Deuteronomio que se encuentra en los capítulos 27 y 28. Esa sección de las bendiciones y las maldiciones. Esta parte es absolutamente clave porque por varias razones. En primer lugar, nos presenta parte del propósito del pacto mosaico. Como vimos en Éxodo 19, había una oferta verdadera de entrar a la presencia de Dios.
Pero por el pecado, ellos debían haber reconocido que la ley debería haber revelado, tapado su boca, demostrado su necesidad de un mediador. Y eso es lo que hizo, ¿cierto? Cumplió su propósito ahí. Porque vieron, no somos dignos de entrar a su presencia. Entonces, alejemos de su presencia y busquemos que alguien entre por nosotros. Entonces, revela, en un sentido, es la obra de la ley. La ley hace eso. La ley dice, busca al Señor, tener vida con Él. Hay vida con Él, entre su presencia. Pero para los pecadores causa temor, porque Él es el fuego consumidor. Entonces, hay una esperanza verdadera aquí en esas bendiciones de una restauración. Describe un nuevo Edén. Describe la conversión de la tierra prometida en la tierra de Edén, en muchos sentidos. E incluso podemos ver eso en que ese lenguaje de las bendiciones se usa luego en los profetas para describir la restauración de Edén en la nueva creación. Usan ese lenguaje de las lluvias, de la fertilidad, de la fructificación y todo lo demás, la paz y todo eso, para describir el tiempo del reino mesiánico y la nueva creación. Entonces hay algo básico en que para obediencia relativa, no absoluta, porque no podían, no, ya eran pecadores, Dios sí les daba ciertas bendiciones temporales. Una nación fructífera, bendiciones, su protección en las batallas, todo lo demás en base de un amor por el Señor, una obediencia a su ley, el no ir en pos de otros dioses. Dios aseguraba esas cosas. Pero hay la idea aquí de presentar un nuevo Edén, de la esperanza para la vida eterna, para la vida más allá de solamente vivir una buena vida aquí. Todo esto está señalando que hay algo más aquí que podemos lograr si buscamos en fe y vivimos en obediencia perfecta. Pero la ley demuestra, e incluso así se presenta, dice no solamente que eso pasará o podrá pasar, dice eso pasa, va a pasar. Dios dice en capítulo 30 que todo esto, como lo he descrito, va a pasar. Entonces están manifestando, incluso en medio de las mismas maldiciones, que son pecadores y no pueden cumplir y obtener las bendiciones. No pueden obtener la vida a través de la ley, sino son pecadores y necesitan un mediador, necesitan a un Moisés. Además, me gusta este pasaje porque creo que ayuda a entender mejor la historia bíblica. Porque el pecado entrado en Génesis 3 presenta muchos problemas más que simplemente el problema moral. Afecta toda la creación. Y vemos en esas maldiciones muchos de los efectos que produce el pecado. Y nos ayuda en un sentido pastoral a ver como la enfermedad, como no estoy diciendo que podemos decir que tú estás enfermo porque tú eres un pecador, porque tú cometiste este pecado aquí y por él no somos los amigos de Job. Pero la idea general, estas cosas, infertilidad, sufrimiento, dolor, enfermedad, hambrunas, todo esto es producto de la maldición. Demuestra más el problema de lo que la caída causó, lo que introdujo. Esa es la maldición. La tierra maldita, los enemigos que persiguen y que oprimen, las enfermedades, la falta de poder reproducir y multiplicarse, todo eso viene como producto de la caída en Génesis 3. Entonces, teniendo eso en cuenta, la idea de la bendición, de la esperanza para una restauración futura, viene con la esperanza de lo que se dijo de Moisés. Este nos salvará, nos rescatará, nos dará descanso de nuestra labor, que porque Dios había maldecido la tierra. Esa esperanza. Incluso vemos que en medio de esa maldición, Dios trae su promesa, cumple su promesa aún a pesar de las maldiciones, como vemos desde Génesis, ¿cierto? Todas esas mismas señales que aquí se encuentran como maldición, ellos vivían a cierto punto, como parte del mundo caído. Pero aún así Dios cumplía su palabra. Otro detalle aquí importante de este texto es su uso intertextual.
a muchos otros de los profetas usan este lenguaje para describir el exilio o para dar promesa de la nueva creación, como el libro de Joel usa la plaga de langostas para señalar la venida del exilio y habla de la restauración del Edén en términos de las bendiciones de este texto. También comparando con Levítico, pero aquí es un texto claro. Además, este texto nos ayuda a entender la naturaleza del pacto y la idea de que la vida, la bendición, se encuentra en pacto con Dios. Esa es la imagen de la plenitud de vida, vida eterna, vida plena, vida completa, se encuentra solamente en Dios. Eso es algo obvio del texto, ¿cierto? Que todas las bendiciones, todo el fruto, toda la vida, toda la bondad, viene cuando uno está en una buena relación con Dios. Y fuera de Dios, fuera de esa buena relación, ¿qué encuentra? Dolor, muerte, maldición. Entonces hay ese punto clave del pacto mosaico, que es algo parecido al pacto con con Adán, que Dios pone delante de él dos árboles. Un árbol que lleva a la muerte, el otro árbol que lleva a la vida. Y ellos, tristemente, no pueden participar del árbol de la vida, sino comen del árbol de la muerte. Aquí algunas citas útiles. Sí, por favor. Jason DeRucci dice, concretamente, aunque Yahvé aún no había habilitado el amor del pacto, prometió que algún día lo haría. Pues voy a esperar en esto. Okay, aquí Schreiner dice, podemos ver aquí el paralelismo entre Israel y Adán. Adán se le ordenó obedecer para recibir la vida y la bendición. Y lo mismo ocurrió con Israel. Adán, por supuesto, nunca había pecado, mientras que Israel ya se había contaminado con el pecado. Sin embargo, tanto Adán como Israel compartían la misma vocación. Debían obedecer al Señor y experimentar su bendición y su vida. Entonces, eso es algo muy importante. De hecho, en nuestra clase de la teología del pacto vamos a considerar este punto en mucho más detalle. Pero algo muy interesante es ver que hay una conexión entre este pacto mosaico y el pacto original de obras. Hay mucho debate en la historia de la iglesia sobre, por lo menos de la tradición reformada, de ver Moisés como una republicación del pacto de obras. Muchos rechazan ese tipo de lenguaje porque dicen, ellos interpretan esa frase como decir que es Adán 2.0. Vamos a intentarlo de nuevo. Como si vamos a tomar al hombre como si Israel estuviera en la misma posición que Adán y vamos a intentarlo de nuevo. Pero no es así, ¿cierto? Porque, como dice esta cita aquí, Adán era inocente. Adán era inocente y Israel no es inocente. Entonces, eso, de hecho, yo creo que eso explica por qué Pablo dice que la ley vino por causa de transgresión. No es que no extienda esa oferta. Aquí bendición, aquí maldición. Escoge la vida. Escoge vida, dice Dios. Dice, hace eso. Pero hace eso con el punto, con esa meta evangélica. No está presentando el evangelio, pero está sirviendo el evangelio al señalar a este pueblo que no pueden obtener la vida eterna por sus propias obras. No pueden obtener esa bendición. De hecho, no lo van a hacer. Incluso lo predice, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón circuncidado. Volviendo a lo que vimos el día de ayer, la importancia del corazón. Entonces, vemos un punto clave aquí. Ellos debían obedecer al Señor y así obtener en su presencia, en su pacto, vida. Pero por su pecado, ellos no podían. Pero Dios sabía esto. Entonces Dios quiere mostrar una vida tipológica. Dan la oportunidad de obtener una vida plena tipológica. Porque Él establece tipos de Cristo, tipos de su sangre, de su mediación, por el cual el pueblo de Israel, siendo pecadores,
puede no ser destruido por completo. No puede ser expulsado por completo de la presencia y pacto de Dios, sino que podían tener algo de esperanza para preservar esa nación y asegurar su continuación hasta la venida de ese simiente de Abraham. Y para revelar tipológicamente cómo Dios va a restaurar el problema causado por Génesis capítulo 3, a través de expiación, a través de mediación, a través de un sustituto y a través de una redención del pecado. Entonces vamos a desarrollar esas ideas más, pero creo que es algo muy, muy hermoso considerar cómo Moisés expone en una manera clara la gloria de la vida con Dios, pero demuestra que en el pecado el hombre no puede obtener la plenitud de esa vida, sino lo mejor que podía obtener en Moisés era algo temporal, una bendición en la vida de Canaán. Pero todo eso servía tanto providencialmente para preservar la nación y tipológicamente para revelar la obra de Cristo. Este texto incluso sirve para mostrar exactamente lo que estoy diciendo. Al mostrar este punto del pecado del hombre y como todos los que no obedecen la ley son bajo ¿qué? La maldición. Entonces, ¿qué necesitamos? Están manifestando una necesidad de alguien, un mediador, pero aún más un sustituto. Alguien que puede obtener la bendición por nosotros y tomar la maldición por nosotros. Alguien que puede hacer lo que Adán no hizo y deshacer lo que Adán hizo. Deshacer por tomar sobre sí la maldición y hacer por obtener la bendición. Y Pablo une esas dos ideas en decir exactamente eso en Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Está diciendo, la ley dice, la vida viene por obediencia. Dice, obedece y vivirás. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Cristo nos quitó la maldición por hacerse él mismo una maldición. En términos de Deuteronomio, ¿cierto? Y hizo esto para que la bendición sea dada a nosotros. Entonces está tomando la maldición y obteniendo la bendición. Entonces ese tema de la bendición y la maldición del pacto es algo muy importante para entender, por lo menos a la luz de Gálatas 3, la obra de Cristo. Incluso uno de los mejores sermones que he escuchado, obvio, fue por Paul Washer, obvio. Fue en una conferencia. De hecho, la primera vez que tuve el privilegio de conocerlo, en una conferencia en Jackson, Mississippi, de Founders, en que predicó sobre este texto, Gálatas 3, y leía las maldiciones. Me acuerdo, incluso yo lloraba, y todos llorábamos en ese sermón, pensando de Cristo. Él leía todas las maldiciones ahí de ese texto, que son como 60 versículos. Pasa mucho más tiempo en la maldición que pasa en la bendición. Y diciendo todas esas cosas y diciendo, en un sentido, así fue tratado Cristo. Cristo se hizo esto por nosotros. Y fue muy poderoso pensar de Cristo tomando la maldición por nosotros. Hablando de esto, Desmond Alexander dice, otro aspecto del Deuteronomio que se desarrolla brevemente en el Nuevo Testamento es el de la maldición. Pablo lo recoge en su carta a los Gálatas, donde declara, todos los que se apoyen en las obras de la ley están bajo maldición, como escrito está, maldito todo el que no continúe haciendo todo lo que está escrito en el libro de la ley. Puesto que, según Pablo, nadie puede cumplir plenamente la ley, todos son malditos.
Sin embargo, para Pablo, eso no es el final del asunto. A continuación, afirma con confianza que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, entendiendo este punto, como estas bendiciones y maldiciones revelan una esperanza gloriosa de un Edén restaurado, pero la realidad inevitable de la maldición debido a que este pueblo no es como Adán inocente, e incluso si fueran, iban a caer como Adán también. No eran mejores a Adán, pero aún peor, estaban ya condenados con Adán, en Adán. Y por esto, lo inevitable era la maldición. Entonces, lo que necesitaban era algo más. Todo esto servía para apuntarles a una obra futura de Dios mayor. Un nuevo pacto, una resolución al problema interno del corazón y la obra de un nuevo Moisés. Aquí algunas citas. Concretamente, aunque Yahvé aún no había habilitado el amor del pacto, prometió que algún día lo haría. De hecho, se acercaba el momento en que la ira de Dios se aplacaría, terminaría la maldición, se realizaría el arrepentimiento, se conocería el perdón y se iniciaría un periodo interminable de bendición restauradora. Sorprendentemente, esta bendición incluiría una transformación divina del corazón que permitiría al pueblo de Dios amar como es debido, asegurando así la perpetuación de la relación del pacto. En un sentido, el pacto mosaico estaba destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque el mayor problema, la vida plena en la presencia de Dios, no se había resuelto todavía. Tenían el corazón incircunciso, tenían una dura cerviz, tenían un corazón apartado del Señor, eran todavía pecadores. Y aunque Dios trataba el problema tipológicamente, parcialmente, la sangre de toros y machos cabríos no era suficiente. No podía limpiar la conciencia, no podía circuncidar el corazón. Solo estaba la ley fuera y no en el corazón. Pero Dios promete en ese libro un momento que después de la maldición, después del fracaso de este pacto, Dios iba a restaurar y dar un nuevo pacto. Dice, el Señor mismo remediará el defecto fundamental de Israel, pues circuncidará el corazón de Israel, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. El nuevo corazón de Israel será una obra escatológica del Señor. Entonces Israel obedecerá al Señor y experimentará sus grandes bendiciones, y sus enemigos conocerán la maldición de Dios. Y otra cita de Schreiner. La rebelión y la obstinación del corazón humano se ilustrarán en la historia de Israel. La necesidad desesperada de que se derrame la gracia de Dios será evidente. Solo cuando Israel se dé cuenta de que no tiene poder, podrá llegar el día de triunfo. Solo cuando se desesperan de su propia capacidad de justificarse, de ahí podrán recibir la esperanza. Y eso es, de hecho, el punto clave del Nuevo Testamento, ¿cierto? Ellos se jactaban de su justicia. Tenemos la ley, tenemos el culto, tenemos los sacrificios, estamos bien. Pero no tenían el corazón. Y Pablo dice lo mismo, que tenían un celo por la justicia, pero no conforme al conocimiento. Ellos buscaban establecer la justicia propia en vez de la justicia verdadera que viene por la fe en Cristo Jesús. Por eso Cristo es el fin de la ley, por los que crean. Ni siquiera Moisés, dice Schreiner, puede liberar a Israel. Él también es un pecador que no merece entrar en la tierra y se queda fuera con la primera generación. Y de este modo, vemos que no solamente necesitamos un profeta como Moisés, que necesitamos mejor que Moisés. Uno más allá de Moisés, quien puede quitar la maldición, tratar con el problema esencial, poner la ley en el corazón, quien puede bajar del monte con la gloria resplandeciente de Dios y no velarse la cara, sino dar la plenitud de la gloria de Dios, la plenitud del pacto y derramar el Espíritu. Incluso Moisés en el libro de Números, capítulo 11, dice, si todos tuvieran al Espíritu. Si todos tuvieran el Espíritu. Moisés está anticipando un tiempo, como Joel dice, en que el Espíritu va a ser tan universal como la membresía del pacto.
va a alcanzar a todos los miembros del pacto, incluso los, los siervos, incluso los pobres, incluso los viejitos, incluso los jóvenes, todos van a tener el Espíritu. Entonces, ese es un texto claro, y lo he citado varias veces, pero ahora queremos leerlo. Viene de Deuteronomio 30, 1 a 10. Y sucederá que cuando todas esas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, parte final de las maldiciones, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Un nuevo éxodo. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Ese lenguaje es casi encontrado en todos los profetas. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde viene ese lenguaje? Génesis, ¿cierto? Es Génesis 1 y las promesas dadas a los patriarcas. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus infantes, no, de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Por fin, Dios va a hacer lo posible para que vivan. El Señor tu Dios pondrá todas esas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor. ¿Quién va a hacer eso? Eso es lo que se dijo del profeta como Moisés. Y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí la promesa, describiendo la historia de Israel, van a recibir la bendición por tiempo, Josué, ¿cierto? Reciben la bendición, reciben la tierra, Dios cumple sus promesas, pero también reciben la maldición, todo el resto de la historia. Y también podemos ver la bendición en Salomón, en David y otros. Pero la maldición viene al final, y muchos de los profetas afirman exactamente eso. Incluso Jeremías usa mucho ese lenguaje de cómo como les derramé el mal, les di el mal, así les voy a dar el bien, como ese lenguaje que aquí. Entonces, pero después de esa maldición, Dios va a restaurar su pueblo, ellos van a ser reformados, van a ser restaurados espiritualmente, van a obedecer de todo el corazón, van a arrepentirse de su pecado, y ahí Dios va a restaurar el pacto con ellos, darles la bendición prometida a los patriarcas, y va a circuncidar sus corazones y darles todas las bendiciones del pacto. Es interesante. Habla en esta circuncisión del corazón de que Dios les va a dar la bendición en términos de, en primer lugar, el pacto con Abraham, en segundo lugar, Deuteronomio 28. Dice, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Eso viene de Abraham, Isaac y Jacob. Y además, el Señor tu Dios se considerará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y tú volverás a... ahí, 9. Te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Eso viene de Deuteronomio 28. Entonces, mis hermanos,
Creo que esos principios nos ayudan a entender el libro de Deuteronomio. Vamos a tener un tiempo final, probablemente el día de mañana, en que vamos a hablar un poco de los poemas del Pentateuco. Y así vamos a terminar esa parte que está ahí en el apunte. Y así prepararnos para esa parte de la tarea también, que es hacer una comparación de esos poemas y señalar uno de los temas clave que aparece ahí. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase y gloria al Señor por su palabra.